porque todas tenemos mucho que contar. Mujeres de 10 en Educación. Una conversación desde la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Acompáñanos a conocer los retos, aprendizajes y desafíos de las mujeres que construyen la educación todos los días. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres de 10 en Educación. Mi nombre es Sonia del Valle y me da mucho gusto que estén aquí hoy. Hoy vamos a conversar con Mercedes de la Maza. Ella estudió Relaciones Internacionales, cuenta con una especialidad en filantropía y además un MBA de negocios. Y es integrante de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Gracias, Mercedes, por estar aquí. Y para comenzar, me gustaría que te presentaras, que nos cuentes un poco de ti, en qué y por qué estás ligada a la educación, qué te trajo al mundo de la educación, cuál ha sido tu desarrollo profesional. Cuéntanos. Sí, muchísimas gracias, Sonia, por la oportunidad. La verdad me siento muy honrada de pertenecer a la red y sobre todo tener la oportunidad de platicarles un poquito sobre mí. Pues yo soy Mercedes de la Maza. La verdad es que toda mi vida he estado involucrada de alguna u otra manera en temas filantrópicos y también relacionados con el desempeño y el desarrollo profesional de las personas. Y por supuesto que la educación viene unida a esta gran labor que he desempeñado desde hace muchísimos años. De hecho, cuando era chiquita, ¿no? Puse una mini escuelita en el garaje de mi casa, cuando tenía yo como 8 o 9 años, porque me daba cuenta que pues a mi alrededor había muchas desigualdades y una de las principales desigualdades pues era la calidad educativa que yo recibía en una escuela privada y que los niños que estaban cerca de mi casa pues iban a escuelas públicas o a veces no iban a la escuela. Y le dije a mi mamá, oye, ¿qué pasa si yo les enseño lo que a mí me enseñan? Y todos los viernes ponía yo sillitas, un pizarrón y llegaban a veces los mismos, a veces unos nuevos, tenían sus cuadernos y yo poco a poco les iba enseñando. Y me acuerdo mucho de uno de los niñitos que se llamaba Toño, que era más grande que yo, pero tenía una discapacidad intelectual. Y su mamá, bueno, estaba fascinada de que Toño por fin podía ir a una escuela. Y esa escuela era el garage de mi casa, ¿no? Entonces, desde ahí yo me inspiré muchísimo. Dije, es que con cosas bien simples puedes cambiarle la realidad a la gente. Y lo único que muchas veces se necesita es voluntad, ¿no? Y en ese momento, pues la voluntad vino de esta idea simple de cuando yo era chiquita, pero también la voluntad de mi mamá de seguirme la onda, de poner las sillitas, de abrir su garage y de confiar de que algo lindo iba a pasar ahí, ¿no? Y con el ¿Cuánto tiempo, tiempo pues duró? ¿Cuánto tiempo lo yo creo hiciste? que como un año y medio, y evidentemente pues los niños empezaron a crecer y yo creo que ya decían, mamá, ya no me lleves, o sea, es un juego, ¿no? O sea, al final, Claro. este, pero con el tiempo, el joven que después se convirtió en adulto, Toño, era el que más se acordaba y siempre me decía, Mercy, Mercy, ¿cuándo va a haber otra vez escuelita? ¿No? O sea, de que para él realmente fue muy importante y muy significativo ese momento. Y pues a partir de ahí yo decidí que si me iba a dedicar a algo en la vida era a transformar la vida de las personas. Y cuando estudié relaciones internacionales, lo que yo quería era eso, ¿no? Trabajar en organismos multinacionales o en ONGs para beneficiar a la gente con diferentes causas. Y gracias pues a todo mi determinismo de alguna manera y mi empeño, tuve la suerte de empezar mi carrera profesional en una empresa que es maravillosa, la verdad, para mí fue una gran escuela que es Manpower Group. Y pues ahí no empecé en temas de responsabilidad social, estaba yo recién egresada y me dieron mi primer empleo y mi primera oportunidad y aprendí muchísimo, pero también aprendí de nuevo que cuando quieres hacer algo necesitas también de gente que te sponsoree, que cree en tus ideas y que tenga la voluntad de hacerlo.
Y ahí empezamos a hacer el comité de responsabilidad social, ciertas acciones de cambiar los vasos de unicel por vasos de vidrio o vasos de cartón reciclado. O sea, te estoy hablando de 2001, 2002, cuando todavía todo este tema de la responsabilidad social corporativa estaba naciendo. Y después me cambié a Casa de la Amistad para Niños con Cáncer porque yo decía, no, yo quiero trabajar en una fundación. O sea, para eso estudié Relaciones Internacionales y quiero hacerlo. Y pues sí, me fui 2 años y medio a Casa de la Amistad para Niños con Cáncer y un día el director general de Manpower me habla y me dice, oye, necesito que vengas a una junta y yo pensé que me iba a dar un donativo para los niños con cáncer. Y no, o sea, lo que me dijo, oye, ya creamos la Fundación Manpower y quiero que concurses para esa vacante porque me acuerdo que tú siempre estabas como muy involucrada, querías hacer muchas cosas en temas de responsabilidad social y pues ya tenemos la fundación. Y pues concursé por la vacante y todo salió pues a mi favor y pues me fui para allá 2005, en 2005 y trabajé para Fundación Manpower Group 11 años. Entonces, de verdad para mí pues era como justo lo que deseaba y ahora pues mi labor ya no era los tratamientos de los niños con cáncer, sino ahora era colocar a las personas en un empleo significativo, relevante y atendíamos especialmente a personas con discapacidad, adultos mayores y jóvenes que de alguna forma estuvieran desvinculados del empleo. Eh, Y pues con hacían esto, cursos, los formaban más, veían que tenían necesidades de formación extra, es decir, desde la fundación hacías algún trabajo que te remontaba a tu primera escuelita o no. pues no, no concretamente, lo que sí teníamos era un programa relacionado con el INEA para que Mm, aquellos que tenían rezago educativo formal, digamos, de que faltaba su secundaria, su certificado de primaria, o los vinculábamos también con el programa que tiene el TEC de Monterrey que se llama PrepaNet, para que realmente terminaran sus estudios y tuvieran los sus certificados, papeles en regla, claro. sus certificados, ¿no? Porque a partir de ahí ya era muy, muy tajante su posibilidad de conseguir un empleo gracias a que ya tenían el certificado, sobre todo de preparatoria. Entonces, con este programa le llamábamos Empresa Comprometida con la Educación, acompañábamos a estos adultos a que lograran, pues, terminar su educación básica. Y aquellos que ya la tenían y que necesitaban conseguir un empleo, pues más bien los fortalecíamos en sus habilidades blandas, en cómo vender su experiencia ante los empleadores y sacar realmente todo su talento y sobre todo fortalecerles mucho la autoestima para presentarse de nuevo ante una entrevista de trabajo y que pudieran realmente reflejar todo lo que sabían y sus deseos por integrarse a un empleo formal. Entonces, de verdad era maravilloso porque además personas con discapacidad motriz, visual, auditiva, que muchas veces las mismas empresas te decían, es que ¿cómo los voy a contratar? O sea, esas características no los van a dejar desempeñarse. Y hacíamos toda la sensibilización y la educación eh, pues sí, para que los compañeros de trabajo, las áreas de recursos humanos y las mismas áreas que iban a recibir a esas personas con discapacidad en sus departamentos, en sus áreas, pudieran reconocer que, que eran capaces de trabajar, pero que tal vez necesitaban algunas adecuaciones arquitectónicas o algún software que les ayudara y de esta manera logramos, por ejemplo, integrar personas con discapacidad visual como operadores bursátiles en Banco ICSE. Iban con el perro guía a la Torre Mayor, al piso 46, o no me acuerdo ya en qué piso era. Entonces sensibilizábamos primero a todo el edificio de que el perro guía no se tocaba y que no era una mascota y que estaba permitido y era un derecho que accediera al edificio. Y luego pues ya a las áreas y por supuesto ahí tuvimos que capacitar a estas personas para que pudieran obtener el certificado de operador bursátil a pesar de su discapacidad.
Y la verdad es que ese proyecto me dejó muy marcada porque de nuevo, como te he venido contando, se juntó esta voluntad del banco de recibirlos y de probar que era posible y también de ellos de darse la oportunidad de estudiar para operador bursátil, que es uno de de unas de las certificaciones más difíciles de obtener para las personas normovisuales y ahora ellos con su discapacidad demostrarse que era posible y que realmente podían trabajar en el banco. Oye, ¿y Entonces, qué al tan final, talento y qué tan exitosos eran ya en el trabajo? exitosísimos. No me O sea, la digas. verdad es que ICSE, lástima que ya se fusionó y se perdió mucho todo eso, pero estaban felices porque decían es que el cliente, primero cuando está hablando con el agente, no sabe que tiene discapacidad visual, pero cuando llega a su casa, porque además ICSE tenía este servicio premium de que atendía a sus clientes en sus casas y cuando llegaba el agente, el operador bursátil, a la casa del cliente con el perro guía y se daban cuenta que tenía discapacidad visual, bueno, los clientes se quedaban pasmados porque decían, es que ¿cómo puede ser que por teléfono nunca supe, me atendiste perfecto, has hecho 1000 transacciones, todo muy bien, y ahora que te conozco es cuando me doy cuenta que tienes una discapacidad y eso le daba mucho más valor a la experiencia para el cliente, ¿no? Entonces era un Wow, qué proyecto interesante. maravilloso y de esas, o sea, Scotiabank, o sea, la verdad, teníamos muchísimos aliados, o sea, en Fundación Manpower nos la pasábamos evangelizando empresas y a directores de recursos humanos para que abrieran sus vacantes a estas poblaciones y por el otro lado nosotros les fortalecíamos para que realmente pudieran operar, ¿no? Oye, y en el caso, por ejemplo, de las mujeres, ¿qué tan fácil o que había alguna diferencia en términos de lo que le sucedía a los hombres para ingresar al mercado laboral que lo que le sucedía a las mujeres? ¿O tú veías que más o menos la cosa era pareja? En términos de personas con discapacidad es bastante parejo, fíjate, y casualmente hay más mujeres con discapacidad deseosas de emplearse que Ujú, hombres, como que ya. yo siento que los hombres se resguardan un poquito más y necesitan tal vez otro tipo de apoyos emocionales para mostrarse y atreverse a solicitar un empleo en una condición de discapacidad. Eh, pero para el empleador era, No digamos, importaba. lo mismo, no No, importaba no el había género. diferencias ahí. Lo que querían era más bien que hubiera mucho talento y que realmente la persona con discapacidad operara pues de una manera muy productiva en el puesto y que se demostrara la viabilidad del proyecto. Y ahora eres directora de Generation México, que asumo que más o menos Mm. haces algo parecido o mejor. No sé si luego la experiencia adquirida nos hace poner aquellas cosas que faltaron en algún momento y mejorarlas. Sí, tal cual, ahora que estoy acá en Generation, ¿Hace cuánto pienso, la fundaste? no, esta es una iniciativa de McKinsey que se Ujú. funda en 2015 y México es de los países que iniciaron con la iniciativa, entonces estamos cumpliendo 10 años ahorita en agosto y yo ingresé en junio del 2021, o sea, todavía era pandemia. Llevo entonces 4 años en la organización y justo he reflexionado muchísimo sobre lo que dices, cómo la vida te va poniendo las piedritas para poder llegar a distintos lugares, ¿no? Ujú, sí. Y Generation es como este otro paso, ¿no? En mi carrera profesional, porque al final yo venía ya operando temas de empleabilidad en Manpower Group y ahora es mucho más ambicioso porque hay que atraer a jóvenes que están desvinculados del empleo y de la educación formal para que se atrevan, digamos, a postularse para obtener nuestras becas y ser parte de nuestros programas que son intensivísimos, ¿no? Son 12 o 13 semanas de 9 de la mañana a 5:30 de la tarde, lunes a viernes, 480 horas con dos instructores, o sea, en Zoom, sí están, digamos, en vivo los instructores, pero al final, pues requiere muchísima disciplina, muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo.
Y esto para fortalecerles en habilidades técnicas muy específicas, fortalecer sus habilidades blandas para que tengan una salida laboral pues casi inmediata. El KPI de Generation es que los egresados puedan conseguir un empleo formal antes de 90 días de haberse graduado de nuestros programas, porque al final lo que nosotros buscamos no es la capacitación, sino es la empleabilidad formal. Entonces, sí necesitamos que pues aprovechen al máximo el bootcamp y además tengan esa fuerza y esa resiliencia de postularse a vacantes, de estar en las entrevistas laborales de forma constante, vendiendo muy bien el talento y las habilidades que adquirieron con Generation para que puedan conseguir ese empleo formal que tanto desean y que sabemos que les va a abrir un camino profesional muy exitoso. ¿Y de dónde lo Entonces, sacas? a los jóvenes, Sí. de donde se dejen. Digo, porque además están desvinculados, es decir, no es que sean jóvenes que estén buscando, ay, déjame ir a chambear, a estudiar o algo así. No, es decir, ya se desvincularon, ya igual no les interesa la escuela, o no les gustó, o no tienen un empleo, están en la pachanga, no sé, lo que estén haciendo. Cada quien hace distintas cosas, no necesariamente están todos en la pachanga, eso quiero decir. Pero ¿cómo los convences? ¿Cómo les dices que vale la pena? No sé, cuéntanos. Sí, pues mira, hacemos diferentes estrategias. Las redes sociales son nuestras mejores aliadas y también nuestros egresados que nos ayudan a platicarle a otros amigos y a jóvenes como ellos lo maravilloso que ha sido para sus personas el haber entrado a Generation y cómo consiguieron empleo en empresas que nunca se hubieran imaginado y que tal vez ni siquiera sabían que existían y cómo la vida les ha cambiado a partir de eso. La verdad, sí nos cuesta trabajo, ¿no? Porque, como tú dices, llegar a esos 15 millones de jóvenes oportunidad es muy complejo porque están dispersos, están muchas veces trabajando en empleos formales, informales, con sus familias, etcétera. Y ahí es donde tenemos que estar cambiando las estrategias y llegando de distintas formas. Y por ejemplo, ¿cómo compites con un programa tan grande como jóvenes, ¿cómo se llama? El que Construyendo el tiene futuro. Construyendo el Futuro, exactamente. Porque ese Sí, es un programa gran les da reto. recursos directos, inmediatos, para que se empleen en algún espacio, ¿no? Sí, al final es diferente, como bien dices, porque la empresa les tiene que dar el empleo y mientras los capacita, pero les paga el gobierno, o sea, es todo un menjurje, pero sí, al final para nosotros son los mismos jóvenes y lo que hacemos es aliarnos con el Servicio Nacional de Empleo y que ellos nos ayuden también a difundir nuestras convocatorias con los jóvenes de este programa que por alguna razón no se quedaron contratados en la empresa y tienen ganas de seguir y de salir Ya. adelante y capacitarse. Entonces los vemos como aliados y al final pues el joven para nosotros es nuestro principal objetivo y, y te digo, nos aliamos también con diferentes organismos, con los Institutos Nacionales de la Juventud, con el mismo CONALEP, ¿no? O sea, sabemos que ahí los jóvenes egresan y hay veces que no tienen posibilidad de continuar hacia educación superior. Entonces, nosotros lo que queremos ser Puente. es esa oportunidad y ese puente para que sigan adquiriendo más habilidades y que en un futuro, si quieren ellos ya con más conocimiento de causa, tal vez con un poco más de recursos económicos porque trabajaron ya un tiempo, puedan integrarse a la educación superior con un poco más de calma y de paz eh, Sí, más social. estructurado, dijéramos. Sí, Oye, y exacto. dime una cosa, ¿te preocupa algo? Has trabajado con muchos jóvenes, seguramente conoces, has tenido varias generaciones con las cuales conversar y platicar. ¿Qué te preocupa de los jóvenes hoy? Y las jóvenes. El tiempo, o sea, cómo están utilizando su tiempo y cómo podrían sacar mucho más provecho de los dispositivos electrónicos que tienen a su alcance, de la tecnología, del internet,
de la inteligencia artificial. Creo que comparado con los años de mi juventud, donde todavía teníamos que ir a una biblioteca a ver si de suerte estaba el libro que necesitabas consultar para hacer tu tarea, hoy tienen todo en la palma de su mano, en condiciones, claro, bastante urbanas, pensando en que hay conectividad a internet, luz y un dispositivo a la mano. Y de repente siento que pasan demasiadas horas viendo tal vez videos sin fin, en donde sin darse cuenta ya le invirtieron 2 horas, 3 horas, 4 horas, y esa información quizá no les está mejorando para nada sus habilidades técnicas, sus habilidades blandas, sus conexiones para construir una carrera profesional o un emprendimiento o un camino que les ayude en temas de movilidad social y económica. Y quisiera yo tratar de cambiar ese chip, ¿no? Y poder, ok, no está mal si le dedicas media hora, 1 hora, pero no puedes estar ahí tal vez 5 horas, 8 horas haciendo nada más eso, ¿no? El tiempo es oro, los recursos son oro y tienes la oportunidad de comprometerte a un bootcamp como el de nosotros y dar un salto cuántico, porque te juro, Sonia, que como los recibimos a como egresan, es completamente otra persona, mucho más segura de sí misma y además con habilidades reales para el mundo laboral. Entonces, sí pensamos que si los chavos y las chavas conocieran mucho más de Generation y se dieran cuenta de esta posibilidad que les estamos regalando, porque es una beca al 100% a fondo perdido, digamos, por su bien, nada más. Claro que implica esfuerzo mental Personal, claro. y disciplina y todo. eh, Tendríamos filas, ¿no? O sea, yo es lo que quiero ver, o sea, que mis convocatorias se estén desbordando porque realmente los chavos se están dando cuenta del gran valor que nosotros estamos ofreciendo. Oye, y ¿cuándo es la próxima convocatoria? ¿Cómo te pueden encontrar? ¿En dónde? Sí, Cuéntame. muchas gracias. Pues todo el tiempo tenemos convocatoria abierta. Ahorita justo está la convocatoria para el grupo número 59. Este número 59 es desde el 2021 que relanzamos porque por pandemia tuvimos que parar, etcétera. Entonces empezamos a contar desde ahí para el programa de desarrollador Java Full Stack, que es de 13 semanas en nuestra página web que es www.mexico.generation.org. Generation es generation.org. Pueden encontrar la convocatoria. Son 4 pasos en la plataforma. El último es una videoentrevista para conocer pues sus motivaciones, por qué realmente quieren entrar al programa, etcétera. Y de verdad los invitamos y las invitamos a que nos ayuden a difundir con todos sus alumnos, con todas las personas que estén entre 18 y 29 años, para que realmente saquen el mejor provecho de esta oportunidad. Y cada 3 semanas más o menos volvemos a sacar otra convocatoria. O sea, este año vamos a llegar hasta el cohort número 64 o 65. Entonces todavía nos faltan algunos Algunas. de Java y tenemos un nuevo programa que se llama Especialista en Soporte de Tecnología, que es para aquellos que tal vez el desarrollo de software se les hace muy complejo y quieren empezar con algo eh, menos difícil. Y tenemos esta otra profesión que es la verdad, mucho más cortas, son 9 semanas y también tienen muy buenas salidas laborales y de ahí pueden también desarrollarse y crecer hacia otros ámbitos de la tecnología. Y para cuestiones un poco más operativas, tenemos el programa de conductor profesional de tractocamión. No sé si sepas, pero bueno, en México hay cerca de 60,000 vacantes de conductores de tractocamión y pues nosotros estamos contribuyendo a que puedan ser mucho más profesionales, digamos que se puedan desempeñar de una manera pues mucho más segura
y obtengan sus licencias de una manera pues legal, transparente y obteniendo el certificado que da ICSI, el CECATI que tienen estas profesiones. Pues Mercedes, ha sido un gustazo conocer todo lo que haces, todo el trabajo que desarrollas, que has desarrollado a lo largo de tu carrera profesional y bueno, desde antes de tu carrera profesional. Yo te agradezco muchísimo que hayas participado en el podcast de Mujeres Unidas por la Educación, Mujeres de 10 en Educación. Gracias, gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo episodio. Gracias, Mercedes. Muchas gracias a ti, Sonia. Feliz de contribuir a la red. Muchas gracias. Conducción, Sonia del Valle. Coordinación, Gema Jara. Producción, Cecil Palma. Música, Orange Factory Music. Mujeres de 10 en Educación. Una serie de la Red de Mujeres Unidas por la Educación.